Dios los bendiga, hermanos. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros un momento en oración. Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, que tú nos dejas tener contigo en comunión. Ayúdanos, Señor, a que cada semana preparemos nuestro corazón, Señor, para venir a adorarte con toda tu iglesia, Padre. Sabemos que este es un momento, Señor, precioso, en que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se reúne, Padre, y todos cantan con un mismo sentir de adoración y con un mismo pensamiento, que es el de glorificarte solamente a ti a través de cada una de las canciones que cantamos a tu precioso y a tu santo nombre. No hay nadie, Señor, igual a ti. Tú eres único, Jesucristo. No hay nadie, Señor, que se compare a ti. Tú eres el único Dios verdadero, Padre. Bendito sea tu precioso y tu santo nombre. Ayúdanos, oh Dios, a que en esta tarde dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser y nuestras fuerzas, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Que ella, Señor, penetre en nuestros corazones, a Dios, y que crezca tu palabra, Señor, que dé fruto tu palabra en nuestras vidas de obediencia, Padre, porque eso es lo que tú buscas, Padre. Que demos verdaderos frutos de arrepentimiento, que demos verdaderos frutos de obediencia, Padre. Bendito eres, oh Jehová, bendito eres, oh Padre. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta tarde sea glorificado nuestro Señor Jesucristo grandemente a través de su palabra. Abre nuestros corazones, Padre. Queremos escuchar tu voz desde las Escrituras, Señor, en nuestras vidas, Padre. Danos, oh Dios, tu palabra esta tarde. Danos, oh Dios, tus mandamientos en esta tarde, Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a poner por obra tu palabra. Ruego por cada uno de los que estamos aquí, de los que escucharán posteriormente tu mensaje, tu palabra, oh Dios, que sean edificados. Padre, ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, Señor, con fidelidad, Padre. Humíllame, oh Dios, delante de ella, Padre. Te ruego, Señor, que tú seas exaltado, Padre. Que tú seas magnificado en gran manera, Señor, a través de tus Escrituras, Padre. Te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Es un placer, es un gusto verlos acá todos y cada uno de ustedes. Extrañábamos a algunos de ustedes que no habíamos tenido la oportunidad de ver ni de saludar, ¿verdad? Esta tarde podremos hacerlo, ¿verdad? Y sean bienvenidos nuevamente todos. Y vamos a comenzar, hermanos, nuestro segundo tema del afán y la ansiedad, que está en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y hoy vamos a tener nuevamente una lectura larga y después vamos a ir desarrollando el tema del sermón, que está enfocado acerca del valor de la vida. Al comenzar notarán que hablé algunas de las cosas en el sermón anterior, pero les pido que sean pacientes, ya que estamos tratando de tomar todo el contexto para poder tener un entendimiento mucho más claro acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que leamos, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, pregunta Jesús. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, o su propio afán, o su propia preocupación, dirían otras versiones. Bueno, hermanos, el día de hoy notaremos cómo Jesús es enfático en resaltar el valor de la vida. Pero a forma de recordar lo que vimos la semana pasada, hermanos, y algo que nosotros notamos es que existen necesidades irreales que los hombres suelen inventarse y que los llevan a afanarse y estar ansiosos. Vimos que el mundo desde los tiempos de Jesús hasta ahora han hecho parte de su vida el afán y la ansiedad, y hasta cierto punto el día de hoy se ve como algo normal. Hoy día a esa ansiedad los médicos le han llamado estrés. Ellos dicen que el estrés es una respuesta a una amenaza o peligro percibidos. También la revista americana de medicina dice que el estrés nos puede venir prácticamente por cualquier cosa que nos cause temor, inseguridad o preocupación. El afán y la ansiedad traen consigo muchos problemas físicos y emocionales que afectan nuestra vida, y en algunos les causa aún trastornos mentales. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a mirar que Jesús ve problemas aún más profundos que solo lo físico y emocional. El afán y la ansiedad se convierten en un pecado que afectará la única fuente de paz que los hombres pueden tener, ya sean creyentes o no sean creyentes. Y la semana pasada vimos algunas cosas que el afán y la ansiedad hacen a una persona no creyente, pero también se la hacen a un creyente. El primero es que el afán y la ansiedad ahogan la palabra de Dios en un inconverso, pero también lo pueden hacer en el creyente, según Mateo capítulo 13, versículo 22, donde Jesucristo está hablando de una parábola donde la semilla es echada en un lugar donde hay espinos, y estos crecen y ahogan la palabra de Dios. Cuando nosotros nos afanamos por las cosas del mundo, nos convertimos en mundanos, y esa mundanalidad apaga la palabra de Dios, ahoga la palabra de Dios, aunque estemos sentados escuchándola. Es decir, esos espinos han crecido en el corazón del cristiano. Y también en el inconverso, que su vida es el mundo. Podemos ver cómo escuchan la palabra de Dios y salen a vivir la misma vida mundana con la que entraron a la iglesia. ¿Por qué? Porque están llenos de esas espinas o de esos espigos que ahogan la palabra de Dios. Segundo, el afán y la ansiedad no nos deja escoger lo que es mejor para nosotros. Un ejemplo nosotros lo vimos con Marta y María en Lucas capítulo 11, versículo 41 al 42. Cómo esta Marta se afanaba, se preocupaba con muchos quehaceres, y en algún momento fue irreverente y hasta ordenó a Jesucristo. Y le dijo, ¿no te da cuidado? Y dijo, mándala que me ayude. Jesucristo en ninguna manera respondió a favor de Marta, sino que la respuesta de Jesucristo es que ella ha escogido lo mejor. Es decir, ella ha decidido no vivir una vida afanada como Marta, y tiene la mejor parte, dijo Jesucristo. El afán y la ansiedad, hermanos,
inundan tanto la mente, el corazón de un creyente que no le permite mirar que lo mejor es estar en la casa de Dios. Que lo mejor es estar en la presencia de Dios. Que no hay nada comparado a su palabra. Es decir, las palabras del mundo ahogan la palabra en el creyente. Es por eso que, como lo vimos la semana pasada, Jesús no sugiere, sino Él manda a abandonar el afán y la ansiedad. En el versículo 25 dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Jesucristo está mandando a no preocuparnos por nuestra vida. Así es que el afán y la ansiedad es un peligro y debemos aprender a verlo así, ya que nos aleja de Dios y también es el primer paso para la codicia de las cosas de este mundo. Es decir, que el cristiano puede comenzar a sentirse inseguro en su vida y estar preocupado y afanado por las cosas futuras, cómo va a solventar el siguiente mes de renta, cómo va a solventar el siguiente mes del pago del carro, cómo va a solventar la deuda que de alguna manera pidió prestado o concibió. Él comienza a preocuparse y comienza a abandonar las cosas de Dios porque el afán y la ansiedad ahogan la palabra de Dios. No te permiten ver qué es lo mejor, pero es el primer paso también para la avaricia. Porque una vez que te encuentres en ese camino, te darás cuenta que puedes obtener más cosas del mundo, pero al mismo tiempo menos de Dios. Es un peligro. También vemos otra forma Encontramos otra forma de ver el mandamiento en el idioma original. Es decir, el mandamiento en el idioma original es como si Jesucristo dijera: por eso les digo, ya dejen de preocuparse por vuestra vida. Este mandamiento no solo advierte a que no caigamos en el afán y la ansiedad, sino que manda a los que ya han caído en afán que abandonen esa manera de vivir pecaminosa. A final de cuentas es un pecado, hermanos. Vivir afanado y ansioso es vivir en pecado. Pero, hermanos, si nosotros observamos, un mandamiento no es lo único que vamos a encontrar en el versículo 25 y en adelante. Podemos ver que Jesús está tratando de que sus discípulos piensen, que reflexionen. Es decir, Jesús quiere santificar la mente de sus discípulos. Y Jesús hace algunas comparaciones prácticas con la intención de que meditemos la lógica sencilla que hay en sus palabras. Primero, Jesucristo les pregunta: ¿no es la vida más que el alimento? Segundo, ¿y el cuerpo más que la ropa? Ahora, por favor, analice la sucesión. Jesucristo va de mayor a menor. Él dice: ¿no es la vida más que el alimento? Hermanos, por lógica, la vida es más valiosa que el alimento. Nosotros estamos viendo lógica en las palabras de Jesucristo. Él trata de hacernos pensar. El problema, hermanos, del afán y la ansiedad es que te nubla la vista y te hace pensar que el alimento vale más que la vida. Eso es lo que hace el afán y la ansiedad. Te hace creer que el alimento y las cosas materiales son mucho más valiosas que la vida. Recuerde que Jesús ya trató este asunto acerca de la forma en que nosotros vemos las cosas. En Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, Jesucristo dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Jesucristo está tratando de hacernos pensar en las cosas que son de la eternidad. Es decir, cuando Jesucristo en Mateo 6:22 habla acerca del ojo, se está refiriendo a la manera en que nosotros vemos las cosas. El afán y la ansiedad nos lleva a mirar, a pensar, a creer que en realidad el alimento y el vestido y la ropa y que bebamos es mucho más importante que la vida, aun cuando Jesucristo dice: no, esto no es así.
Él pregunta y dice, ¿no es la vida más que el alimento? Así es que si pensamos que el alimento es más valioso que la vida, hermanos, estamos viendo en realidad con un ojo enfermo. En realidad, hermanos, estamos viendo con un ojo enfermo. El punto de Jesús es que al ver el valor de la vida, hermanos, antes existe una pregunta. ¿Cuál es el punto de Jesús al llevar a sus discípulos a meditar en el valor de la vida, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto de Jesús? ¿Por qué nos quiere llevar a meditar en el valor de la vida? Bueno, el punto de Jesús, hermanos, es que al ver el valor de la vida, pienses en quién es el autor de la vida. O sea, es inevitable ver la maravilla de la vida sin pensar en el Creador. Es inevitable, hermanos. Pasa lo mismo con la naturaleza. Tú ves la belleza del campo, tú ves la belleza de los bosques, ves la belleza de los mares, ves la belleza de los cielos y de toda la creación, y no puedes evitar pensar en quién hizo todo eso. No puedes evitar pensar en quién hizo todo esto. Solo un ateo necio se empeña en no ver a Dios aún a través de la creación. De hecho, Romanos capítulo 1 habla acerca de eso. De que Dios se reveló a través de lo creado. Esa es la revelación natural. Y la revelación especial de Dios la tenemos a través de las Escrituras. Es decir, aún los salmos dicen que lo creado revela la gloria de Dios. No podemos divorciar, hermanos, la creación con su creador. Cuando Jesucristo manda a sus discípulos a mirar, a observar el valor de la vida, en realidad lo que Dios quiere es, si tú realmente miras cuánto vale la vida, no puedes evitar mirar al creador de la vida. Entonces, a final de cuentas, Dios quiere que tú veas al creador en su creación. Y en su creación veas al creador. Es inevitable, hermanos, todo esto. Jesucristo está tratando de desviar nuestra mirada y enfocarla solamente en Dios. Así es que así al pensar en la vida podemos ver a Dios sustentándolo diariamente. Podríamos decir, ¿tú crees que el Dios que te dio la vida no te dará lo que necesitas para vivir? A forma de pregunta. ¿Tú en verdad piensas que el Dios que te dio la vida tampoco te va a dar que comas? Porque en realidad esa es la pregunta de Jesús. Vean lo que dice. ¿No es la vida más que el alimento? Esa es la pregunta de Jesús. En esencia Él está preguntando, ¿tú crees que yo te di la vida y no te voy a alimentar? Usted podrá analizar fácilmente hacia dónde nos está llevando Jesucristo. ¿No es la vida más que el alimento? O sea, imagínese, hermano, que Dios le da la vida, pero no lo quiere alimentar. Hermano, por favor, piense en lo absurdo que hubiera sido cuando la NASA creó su primer cohete para ir a la luna y hacer historia, pero no quiere gastar en combustible. Es absurdo. ¿O qué te parecería pensar en Henry Ford y su primer auto que haría historia en Estados Unidos y el mundo? Lo hace con un motor de gas y lo presenta al mundo y les dice, ese auto revolucionará la manera de moverse del mundo mismo, y todos se maravillan al verlo por primera vez. Y todos piensan y todos están esperando que lo arranque y ver cómo funciona, pero Henry no quiere comprar la gasolina. Es absurdo. Es ridículo. Eso da risa, hermanos. Lo mismo sucedería con el creador de Facebook. Si no alimenta su plataforma con nuevas ideas actuales, esta terminaría siendo obsoleta. Se queda atrás. Hermanos, Dios ya hizo lo imposible para el hombre. Es decir, Él le dio la vida. ¿Cómo no lo alimentará? Él hizo al hombre a su semejanza y lo puso en su planeta lleno de alimentos. Aún, hermanos, los inconversos pueden disfrutar de todos los alimentos. Posiblemente usted se preguntará, ¿Dios se ocupa de que todo mundo esté alimentado? Así es, hermanos. Así es.
pero en especialmente a sus hijos. Pero entonces los inconversos también. ¿Y por qué en África padecen hambre? Bueno, Dios no tiene nada que ver con eso, hermanos. Porque nosotros hemos visto que aún en los lugares más remotos como los desiertos existe alimento y existe agua. Dios proveyó este mundo para que el ser humano se alimentara, aún sea creyente y no sea creyente. Entonces, ¿por qué están así? Tendrá que analizar la corrupción de cada país, hermano. Es el pecado el que trae el hambre muchas veces a este lugar. Algunas veces sí ha sido juicio de Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero no siempre, hermanos. Así es que Dios, que nos dio la vida, también está ocupado en alimentarnos, hermanos, cada día. Esto sucede también con el cristiano que es hijo de Dios. Él era un pecador y estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Él por su gracia le dio vida, Efesios capítulo 2, en Cristo Jesús. Ahora pensemos, hermanos, si Dios nos ha dado vida eterna, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Es decir, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, hermanos? Eso es algo que vimos la semana pasada. Sería absurdo pensar como cristianos que Dios nos dio a su Hijo único, al único Hijo, para morir por nosotros y que no nos va a dar de comer, hermanos. Eso es absurdo, hermanos. Es como la NASA creando ese gran cohete para hacer historia, pero no quieren gastar en gasolina. La segunda comparación a la que Jesús acude es esta. La primera es, ¿no es la vida más que el alimento? Y la segunda es, ¿y el cuerpo más que la ropa? Nuevamente, hermanos, aquí nosotros vemos que el problema es el afán y la ansiedad. Esta es la que nubla tu entendimiento y te hace creer que la ropa, es decir, que el cubrir el cuerpo es mucho más importante que el cuerpo mismo. Nosotros aquí podemos ver el mismo principio en esta pregunta. Jesús quiere que pienses en que si Dios creó el cuerpo, ¿no también lo vestirá? Desde que llegué a Estados Unidos no he visto a ningún cristiano desnudo, hermanos. Porque Dios no le ha dado ropa. De hecho, creo que tenemos de más algunos. Dios provee en abundancia de estas cosas. Hasta ahora, hermanos, los médicos siguen maravillados con el funcionamiento de nuestros cuerpos. En verdad, hermanos, no existe manera en que un ser humano pueda crear un cuerpo con todo su mecanismo trabajando perfectamente para la propia salud y funcionamiento del cuerpo. Es decir, hermanos, para el ser humano crear un cuerpo como el nuestro es imposible. Si el ser humano se dedicara a crear un cuerpo, esa sería, como dice un predicador, una máquina monstruosa y pesada. Hasta ahí llegaríamos. Hermanos, el Dios que nos dio este cuerpo también lo va a vestir, es lo que está diciendo Jesucristo. Piense por favor en el motor de un Ferrari, pero cuyo dueño no le quiere revestir de la carrocería. Eso es absurdo. Tener un carro con ese gran motor sin carrocería, eso se ve horrible, hermanos. No tiene función. Hermanos, Dios ve la vida, Dios ve que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen, no estén afanados. El afán y la ansiedad son los que te hacen creer que la comida y la ropa son lo más importante y hacen que te olvides de quién te dio la vida. Creó tu cuerpo. Dios creó tu cuerpo y Dios está comprometido con sustentarlo. Comprometido con sustentarlo. Ahora, por favor, hermanos, notemos la conclusión a la que Jesús llega cuando hemos sustituido su amistad con los afanes en esta vida. En Lucas, capítulo 9, versículo 25, Jesucristo dice, pues, y hace una pregunta, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde?
¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? ¿De qué le sirve haber estado afanado, estar turbado, estar preocupado por obtener cosas de este mundo si al final de cuentas perderá su alma y algunos perderán su vida física, hermanos? Porque cuántos de estos hombres afanados por crear riquezas terminan con derrames cerebrales o ataques al corazón, hermanos. Así que Jesucristo no solamente se refiere a la destrucción del alma, sino también a la destrucción del cuerpo. Es decir, todo eso que acumulaste para tener una vida desahogada, posiblemente el único más desahogado será el médico a quien tendrás que pagarle todas esas cantidades de dinero que tú acumulaste, porque no hay cura para ti. ¿Se da cuenta cómo Dios está preocupado, hermanos, por el estado tanto del alma como de nuestros cuerpos, y nos hace pensar, Él nos hace reflexionar? Así es que para que veamos cuánto vale nuestra vida, Jesús nos manda, hermanos, a observar las aves del campo y nos compara con ellas en valor. El versículo 26 que también vimos la semana pasada dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, escuche la última frase, que es una pregunta: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Como dice William Berkeley, la lección que Jesús quiere enseñarnos es que los pájaros no se preocupan. No se puede encontrar en ellos el estrés de las personas acerca del futuro que no pueden ver ni prever. Ellos no tratan de encontrar su seguridad en las cosas que almacenan y acumulan para el futuro. Ellos viven cada día con su propio afán, hermanos. Jesús nos manda a observar con cuidado las aves del campo, cómo viven sin preocupaciones, porque es el que las alimenta. Dios es el que las alimenta. Y así, con esto podernos decir: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Es sencillo, hermanos, es muy sencillo lo que Jesucristo está diciendo. Yo voy a hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los papás que tienen aquí tienen mascotas, hermanos? Algunos algunos las tuvieron en algún momento. Otra pregunta, hermano: ¿usted alimenta solo a su mascota y no alimenta a sus hijos? Entonces Dios está diciendo: mira las aves del campo, ve cómo yo las alimento. ¿No valen ustedes mucho más que esas aves del campo? Hermano, si hay alguien aquí que alimenta a sus mascotas y no a sus hijos, y se llama cristiano, la Escritura dice que es peor que un incrédulo. Aunque sería raro que alguien actuara de esa manera. No es que no exista personas así, pero sería un extremo muy triste. Eso mismo quiere que pensemos Jesucristo de Dios. ¿Tú crees que Dios alimenta las aves del campo y no va a alimentar a sus hijos? Es triste pensar de Dios de esa manera, hermanos. Es triste pensar acerca de Dios de esa manera. Jesucristo está tratando de enseñarnos algo muy importante para que nosotros podamos confiar en Él. Hermanos, entre otras cosas, yo sinceramente creo que toda la vida es valiosa, pero sin ofender a nadie, especialmente a los amantes de los animales. No quiere decir que yo no los ame. La vida de una mascota no se compara a la de un hijo, hermanos. Nunca. Nunca, hermanos. Nunca. En ningún momento. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Para Jesús la preocupación, hermanos, el afán y la ansiedad no tiene sentido en ninguna manera. Para Él no tiene sentido en ninguna manera. Ahora vea lo que dice el versículo 27 en la Reina Valera, o también en la Biblia de las Américas, que es la que yo usualmente leo. Dice: ¿quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo, hermanos, eran unos 45 centímetros, hermanos.
A ver, hermanos, ¿quién por más que se afane puede añadirle a su estatura 45 centímetros? Muchos lo desearían, pero por más que se afanen, no lo van a lograr. Es absurdo, no pueden, hermanos. No pueden. Bueno, eso es lo mismo que Jesucristo piensa del afán y la ansiedad. ¿Por qué estás tan preocupado por el futuro? ¿Por qué estás tan preocupado por cómo vas a solventar cosas que ni siquiera han acontecido el día de hoy? Es absurdo. Hermano, por más que te afanes por el día de mañana, no podrás cambiar nada. Veamos otra traducción sobre el texto del versículo 27 en otra Biblia, que es la NBA, y dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ni siquiera una hora, hermanos. El día de hoy, hermanos, donde nuestra sociedad trata con un gran esfuerzo de que nuestra vida se alargue más, hermanos. Pero por más que hagamos ejercicio, comamos bien y nos cuidemos, esto no hará que Dios nos extienda la vida a nuestro antojo. Yo no digo que hacer ejercicio y comer bien esté mal, pero hermanos, eso de ninguna manera va a hacer que Dios nos extienda ni siquiera una hora más a nuestra vida, a nuestro antojo. Esto sin duda, hermanos, puede mejorar la calidad y la productividad de nuestras vidas, pero no obligan a Dios a extender nuestra estatura, un codo o una sola hora al curso de nuestra vida. Esto no lo obliga en ninguna manera. La conclusión que nosotros vemos en estas palabras es que es absurdo el afán y la ansiedad. El versículo 27 tiene el propósito de hacernos ver lo absurdo que es el afán y la ansiedad. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana, hermano. Mucho menos el mes que viene. Para Jesús es importante que sus discípulos entiendan que Dios es quien se preocupa por sus hijos. Y esta vez, hermanos, en el versículo 28, Él va a ser más duro en su ilustración comparativa. Del versículo 28 al 30, Jesucristo dice: y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Nuevamente menciona eso. Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni Salomón, ni toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, nuevamente escuche, una pregunta: ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, no dudo que de verdad fue duro para los que escuchaban el sermón de Jesús decirles: y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Esto debió de haber sido algo muy duro en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que en el sermón del monte no solamente estaban sus discípulos, sino que estaba una multitud de personas, pero el mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero sin excluir a los que estaban escuchando, para que ellos miraran una forma de vida completamente diferente a la que los escribas y fariseos les habían dibujado. Así que cuando Jesucristo dijo: y por la ropa, ¿por qué os preocupáis?, debemos de tomar en cuenta que en esos tiempos, hermanos, la gente muchas veces solo tenía lo que traía puesto en ese momento. Es decir, ellos no tenían un ropero, hermanos, era innecesario, porque solo tenían un cambio de ropa. Los que más o menos tenían dinero tenían 2 cambios de ropa. Los ricos ya podían tener más. Pero en realidad, hermanos, los pobres solo tenían un cambio de ropa. Por eso, cuando Jesucristo fue crucificado, aún la túnica que Él tenía fue repartida entre los centuriones, entre los soldados, porque era de gran valor en aquel tiempo los textiles. Y lo que hace Jesús nuevamente es llevarlos a pensar. Es decir, después de decirles: y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Me imagino gente estando allí casi en harapos y Jesucristo diciéndoles: ¿y ustedes por qué están preocupados por su ropa? Ahora, Él trata de hacerlos pensar y los lleva a observar cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Es decir, vean esas cosas hermosas.
cómo están decoradas, esa naturaleza que no hace ningún esfuerzo por crecer y no tienen parte en diseñarse o colorearse a sí mismas, no trabajan ni hilan, en pocas palabras, no hacen nada por verse hermosas y Dios las viste de esa manera. Esos lirios no hacían nada. Dios les daba la vida, ellos crecían, Dios les daba ese color, absolutamente no hacía nada. Pero tú podías ver esos lirios del campo preciosos, hermosos, con unos colores que nadie o que todos pudieran envidiar. Y esto nosotros podemos ver ahora lo que sigue. Jesucristo dice que aún el hombre más rico, por mucho que se afane, no podrá vestirse como esos lirios y sus colores, dice Jesús. Versículo 29. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Salomón, hermanos, podría afanarse como muchos de nosotros lo hacemos el día de hoy por verse bien, por vestirse de lo mejor, pero aún así, hermano, esas ropas no sirven para la eternidad. No sirven para la eternidad. Aún así, Salomón, con toda su gloria, con todas sus riquezas, no pudo tener los colores que tiene un solo lirio del campo. Ahora, hermanos, veamos cómo Dios cuida de su creación, aún la más pequeña como un lirio. Dios la viste así, aún sabiendo que su vida es muy corta. Vea cómo los lirios del campo son vestidos mucho mejor que un rey. Los lirios del campo se vistieron con los más hermosos colores que ni Salomón pudo obtener, hermanos. Así es que este mismo versículo 30 dice: y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Escuche lo que dice el pastor MacArthur. Dice: Dios se molesta en adornar la hierba del campo con hermosas flores, aunque de corta duración. ¿No se preocupará mucho más por vestir y cuidar de sus propios hijos que están destinados a la vida eterna? Jesús declara que estar ansioso incluso por lo que necesitamos para sobrevivir es pecado y demuestra poca fe. Un individuo que se preocupa por estas cosas podría tener fe que salva, pero no tiene fe que confía en que Dios, que termina lo que comienza, lo sustentará a él. Hermanos, es increíble, hermanos, lo que Jesucristo está diciendo. Dice: ¿han observado esos lirios del campo? Con esos hermosos colores, pero que al final del día serán echados en el horno. Y lo que sucedía en aquel tiempo, hermanos, es que la vida de los lirios, por muy larga que sea, es corta, hermanos. Es corta. Una vez que los lirios morían y se secaban, hermanos, el pueblo iba, los recogía y los utilizaban como combustible, hermanos, para poder calentar su comida. Por eso Jesucristo dice: y si Dios viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno. ¿Por qué, hermanos? Para que nosotros podamos mirar el valor que realmente Dios le está dando a nuestras vidas. Y Él dice: yo he visto esos lirios que al final de cuentas están vestidos tan hermosos, pero al final de cuentas solo servirán para combustible, para calentar comida. Y dice: ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más por vosotros? Es decir, ¿no Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos? Vamos, especialmente en este país que hay abundancia de todo eso, hermanos. Así que Jesús, hermanos, concluye exhortándonos a dejar de estar afanados, del versículo 31 al 34, hermanos. Y les anuncio que esto es algo que veremos más ampliamente en el siguiente sermón. Pero vamos a mirarlo aún a vuelo de pájaro, dicen algunos predicadores. Dice el versículo 31, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Por qué, hermanos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas.
Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Vea cómo nuevamente Jesús hace referencia a la manera de ver las cosas. Primero, hermanos, Él dice que estar afanado es de gentiles, en el versículo 32. Es de gente inconversa. Es decir, hermanos, allí es donde nosotros encontramos el pecado. Es decir, el estar afanado, el estar preocupado por las cosas del futuro, hermanos, es más de un gentil que de un verdadero creyente. Vean lo que dice el 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ellos lo buscan con una ansiedad. Ellos quieren estar con las mejores ropas. Ellos quieren trabajar para comer en los mejores restaurantes. Ellos quieren trabajar para tener una cuenta de banco muy gorda que los haga lucir. Ellos quieren viajar. Ellos quieren vivir de esta manera. Hermanos, ellos quieren vivir como el mundo vive, hermanos, en pocas palabras. No que un cristiano tenga prohibido viajar, comer en un restaurante, tener buena ropa. Lo que Dios está tratando que cambiemos es el afán y la ansiedad, hermanos. Hemos dicho constantemente durante más de 3 domingos que el problema ni es el dinero, ni son los viajes, ni es tener un carro nuevo, sino la ansiedad, el afán que nos lleva a la avaricia. ¿Por qué, hermanos? Porque el estar afanados y ansiosos es el primer paso para la avaricia, y el segundo paso después de la avaricia es la insatisfacción. Es decir, ahora no me basta con tener lo suficiente para comer el día de hoy, ahora quiero comer en restaurantes. No me basta con sustituir mi carrito que donde quiera se me quedaba, ya tengo uno del año, pero el siguiente año quiero otro del año. Es decir, hermanos, se acaba de desarrollar la avaricia en mi vida, y todo por dejar de confiar en Dios. Que constantemente le está diciendo: ¿miraste los pájaros? ¿Miraste los flores del campo? Yo las sustento. Te voy a hacer una pregunta: ¿qué es más valioso, la vida o el alimento? ¿Qué es más valioso, el cuerpo o el vestido? El afanado, hermanos, dirá la comida. El afanado dirá el vestido. El cristiano tiene que decir la vida. El cristiano tiene que decir el cuerpo. Es decir, Dios me sustenta, Dios me cuida, yo confiaré en Él. Yo confiaré en Él. Segundo, Jesús dice que es necesario, porque Dios sabe lo que necesitamos, que es, innecesario. Es decir, es innecesario, hermanos, estar afanados y turbados, porque Dios sabe lo que necesitamos. Eso también está en el versículo 32, dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Hermano, si Dios dice en su palabra que Él conoce todo lo que hay en el corazón, ¿será que Él ignora lo que tú necesitas, hermano? Él sabe que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas y sin duda te lo dará. De hecho, creo que lo ha estado haciendo, hermanos. Tercero, el Señor dice que pongamos nuestra vista en el reino de Dios y su justicia, en el versículo 33. Nuevamente, si se dan cuenta, en el versículo 33 nos vuelve a decir: pongan su mirada en las cosas celestiales, no en las de este mundo. Busquen las cosas de arriba, no las de esta tierra. Haced tesoros en el cielo, no los hagáis en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 33. Nuevamente. Y cuarto, no es que Jesús, hermanos, quiere que solo estemos enfocados en la Biblia, la oración y la iglesia. Él sabe muy bien que estamos en este mundo y necesitamos comer y vestirnos. Por eso Él aclara las prioridades y dónde debe de estar nuestro enfoque. Él dice: buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os añadirán. Él ya sabe lo que necesitamos. Él quiere que tú estés enfocado en las cosas de Dios. ¿Y qué crees, hermanos? Cuando tú estás enfocado en las cosas de Dios, Dios te sorprende en algún momento. ¿Y qué crees? Tú puedes ir a un restaurante de esos que nunca habías ido.
Dios te sorprende en algún momento cuando tú estás enfocado en las cosas de Dios, y en las cosas de Dios, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe que tu carro ya te está fallando y en algún momento Él provee lo suficiente. ¿Y qué crees? De repente traes un carro del año. Ahora, yo no estoy incitando a que usted, hermano, esté codiciando estas cosas, porque sería contradictorio en el mensaje. Lo que Dios está diciendo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Hermanos, no me diga que Jesucristo no está tratando de que nosotros tengamos un cambio de enfoque, de quitar nuestra mirada en las cosas de este mundo que son pasajeras, que tienen fecha de caducidad. Aún nuestra propia vida tiene fecha de caducidad, pero las cosas eternas no, hermanos. La vida eterna no caduca nunca. El reino de los cielos no caduca nunca, es eterno. Dios dice: allá está lo mejor. Haced tesoros en el cielo y no hagáis tesoros en la tierra, porque aquí todo se echa a perder. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas de arriba, no es que Dios deja de suplirnos de las cosas materiales, porque Él dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que necesitamos, hermano. Las que necesitamos. Es decir, Dios no va a cumplir caprichos. Dios nos dará lo que necesitamos, pero no podemos ignorar que a veces Dios tiene una gracia tan hermosa que nos concede algunos deseos de nuestro corazón. Dios suple cada una de nuestras necesidades, hermanos. Nuestro Padre Celestial es bueno en gran manera. Nuestro Padre Celestial es digno de confianza. Podemos confiar en Él según las Escrituras. Su palabra es veraz. Su palabra no cae a tierra. Su palabra no es como la de los seres humanos. Su palabra permanece para siempre, dice. Así que el propósito de Jesús es que dejemos de preocuparnos por todas esas cosas que necesitamos antes de que se conviertan en un pecado y nos alejen de Dios. Versículo 34. Dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Escucha, hermano. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. A final de cuentas, hermanos, vemos que quien está preocupado por qué comerá y qué vestirá, en realidad no está confiando en Dios y su palabra. Escucha, quien está preocupado por las cosas del futuro, qué va a comer y qué va a beber, cómo va a pagar sus cuentas, en realidad, hermanos, no está confiando en Dios, no está confiando en su palabra. Ahora, escuchemos lo que Dios le dijo a su pueblo a través del profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 46, versículo 3 al 5. Y este es un pasaje tan hermoso, hermanos. Son 3 pasajes tan hermosos que les pido su atención para poderlo leer conmigo o escucharlo, hermanos, con atención. Para que nosotros podamos mirar quién está cuidado de su pueblo. ¿Quién es el que está al cuidado de su pueblo? Escuchen lo que dice Isaías 46, versículo 3 al 5. Dice: escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre. Escucha. Los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez. Tremendo, hermanos. Nuevamente quiero repetir esa parte, hermanos. Dice: escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez. Dice: yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Yo, ese yo es Dios. Yo los cargaré, yo los sustentaré, yo los libraré. Yo. 3 veces, hermanos. Gloria a Dios, amén. Versículo 5 dice: ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? En el contexto de este versículo, hermanos,
Lo que pasa es que estaba sucediendo algo en Israel. Ellos habían abandonado a Dios por los Baales. Como el día de hoy, nosotros vemos como muchos cristianos han abandonado a Dios por el dinero. Y cuando nosotros estamos escuchando a Dios decirle a su pueblo, ¿a quién me asemejaréis en el versículo 5? ¿A quién me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? En ese momento la nación de Israel se había dado cuenta, hermanos, tristemente, que esos ídolos, es decir, los Baales, no les respondían. Que los Baales no los sustentaban. Que los Baales no estaban teniendo cuidado de ellos. Y ellos estaban tan tristes por esto. Y Dios les dice nuevamente les dice, escúchame, casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz hasta la vejez. Yo seré el mismo. Él dice, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo sostendré y yo os libraré. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? ¿Me vas a igualar a tus ídolos? ¿Me vas a igualar a tu dinero? ¿Me vas a igualar a tu cuenta de banco, a tu carro nuevo? ¿Crees que soy igual que eso? Dios está preguntando. ¿Tú crees que yo soy el que desde el vientre te he cuidado hasta tu vejez? Yo no soy como eso que tú adoras. Yo no soy como eso a lo cual tú corres. Yo no soy como eso a lo cual tú anhelas tener como el mundo. No hay forma de que yo sea comparado a nada de lo que yo he creado. Soy único, dice Dios. Soy único. Hermanos, si Dios nos dio la vida eterna que era imposible para nosotros por nuestra pecaminosidad, seguro que podemos confiar en que Él nos dará la ropa para vestirnos. Si alguien nos hiciera un regalo de precio incalculable, hermanos, escuche, si alguien nos da un regalo que tiene un precio incalculable como la salvación, seguro que no se tratará de una persona tacaña o mezquina y descuidada y olvidadiza acerca de regalos menos costosos. Es decir, la salvación costó tanto y Dios no la dio, hermanos, siendo pecadores. Y si que la mereciéramos absolutamente para nada, ¿cómo no nos dará junto con esta salvación en Cristo las demás cosas, hermanos? La preocupación por las cosas de este mundo para el cristiano, hermanos, es una evidencia de su poca fe. La evidencia de una persona inconversa es que no tiene fe y lo único que le queda es vivir para los placeres de este mundo. Por eso Pablo dice que si Jesús no resucitó, pues entonces vivamos para el placer de este mundo. En 1 Corintios 15:13, él dice, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, es decir, si Jesucristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que hace una persona que no tiene fe, hermanos. Ellos se dedican a comer y a beber. Ellos se dedican para el placer del mundo. Y Pablo, en defensa de la fe, dice, si Jesucristo no resucitó, pues vivamos como el mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Igual que todos los mortales. Esa es la vida de un inconverso. No es la vida de un creyente, hermanos. Hermanos, es claro que las escrituras se ocupan del afán y de la ansiedad. De una forma en que nosotros abandonemos ese estilo de vida. Y Él nos hace ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se da cuenta? Aquí vemos la diferencia de un creyente y un inconverso. El inconverso no tiene fe. No tiene fe salvífica. Él vive para sus placeres. Esa no debe de ser la vida de un creyente. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El cristiano no debe de estar afanado por todas estas cosas. Dice Pablo, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos,
Jesús no prohíbe la preocupación en sí por necesidades reales, sino que prohíbe un estilo de vida afanado y preocupado. Escuche lo que dice el versículo 34 de Mateo 6. Dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas, o sus propios afanes, o sus propias preocupaciones. Lo que Jesús está prohibiendo es esa preocupación por el futuro, que para todos es incierto, para el creyente como para el incrédulo. Ese tipo de preocupación hace que muchos creyentes se desvíen pensando que Dios no tendrá cuidado de ellos. Y esto es lo que se convierte en pecado, hermanos. Cuando nosotros estamos afanados todos los días. En una ocasión, hermanos, escuché una historia que nos va a servir de ilustración. Y había un hombre que siempre estaba preocupado, es decir, siempre estaba afanado por todas las cosas con que se afana el hombre en este mundo. Él estaba muy preocupado por cómo iba a pagar la renta, por cómo iba a pagar la luz, cómo iba a pagar el internet, cómo iba a pagar su casa, cómo iba a comprar ropa, cómo iba si iba a poder pagarle la universidad a sus hijos. Él estaba muy preocupado por estas cosas y era conocido porque siempre era un hombre preocupado. Siempre llegaba con sus amigos y estaba preocupado por una cosa y estaba preocupado por otra. Él estaba afanado en qué le voy a hacer y qué va a pasar conmigo y qué tal si yo no lo logro. Y así lo conocían. Siempre estaba preocupado. Pero un día, hermanos, apareció nuevamente este hombre y se le miró tan tranquilo. Y después de un rato de estar observando, su amigo dijo: oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucedió en ti que estás ahora así, estás tranquilo? Tenía tantos años sin verte de esa manera, siempre estabas preocupado y hoy te miro tan tranquilo. ¿Qué fue lo que sucedió? Él dijo: bueno, ya no estoy preocupado, dice, por nada. Dice: estoy muy tranquilo. Sí, pero dime cuál es la razón, por favor. Dice: lo que pasa es que contraté a una persona para que se preocupara por mí. Dice: ¿qué? Sí. ¿Y cuánto le vas a pagar? Bueno, dice, quedamos en acuerdo en que le iba a pagar $5,000 al mes. $5,000 al mes por preocuparse por ti. Dice: sí. Dice: ¿y cómo le vas a pagar? Dice: no sé, hay que se preocupe él. Hermanos, esto es un chiste. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es una realidad para nosotros. Esta es una realidad para nosotros. Mateo 6:25, hermanos, nos dice claramente: por eso os digo, no os preocupéis por la vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Al decir esto, Jesús está poniendo de manifiesto que es Dios quien se preocupa por todas nuestras cosas, hermanos. Nosotros sí tenemos quien se preocupe por nuestras cosas, hermanos. Usted puede decir confiadamente: Señor, no sé qué va a pasar el mes que viene, de verdad no sé qué va a pasar, Señor. Tú sabrás qué haces conmigo. Nosotros tenemos quien se preocupe por nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos quien se preocupe por nosotros, hermanos. Es pecado estar afanado y turbado. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que confiemos. Dios quiere que confiemos. Que confiemos plenamente en Él. Porque Él es el que se preocupa por nosotros. A Él sea la gloria y a nadie más. Por favor, hermanos, pongámonos de pie. Bendito Padre. Cuánta gracia, Señor, escuchamos en tus palabras. Cuánta gracia no se ha derramado en nuestras vidas el día de hoy, Padre. Cuánta gracia no pudimos ver en tus palabras, oh Señor,
Oh, ruego, Padre amado, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, haya sido aclarada nuestra vista. Que nuestro ojo sea bueno, Padre. Que podamos enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que vienen de tu presencia, en aquello que no termina en este mundo, sino que sigue, Señor, a la vida eterna, Padre. Que nosotros tengamos ese deseo de hacer tesoros en el cielo, Padre. En el cielo, Señor, donde el orín y la polilla no corrompen, Padre amado, sino que allí todo es eterno, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a cambiar nuestra manera de pensar y a ser sabios, oh Dios amado, que busquemos las cosas de arriba, Padre. Ayúdanos, oh Dios amado, a poder mirar las aves, a poder mirar las flores del campo, Señor. Si tú has tenido cuidado, Señor, por seres de menos valor, ¿cómo no nosotros valemos más? Son tus palabras, Jesucristo. Ruego, Padre amado, que tú nos ayudes a ser alumbrados por tus escrituras, oh Dios amado, y que salgamos de aquí, Señor, llenos de gozo y de alegría, confiando en ti, oh Dios. Tú tienes cuidado de nosotros, eso es verdad, oh Dios. Tú nos has sacado de situaciones completamente difíciles y algunas eran imposibles de solucionar, y tú lo hiciste, Señor. Tú nos mostraste tu cuidado. Tú brillaste gloriosamente sobre nuestras vidas y no has dejado de hacerlo. Cada día, Señor, tenemos alimento en nuestras mesas. Cada día tenemos sustento para nuestros cuerpos. Tú nos cuidas desde la matriz hasta nuestra vejez. Podemos confiar en ti, oh Dios. No he visto justo desamparado, ni creyente que mendigue pan, dijo uno de los salmistas, Padre. Oh Dios, ¿cómo no vamos a confiar en ti si tú eres tan bueno? No hay nadie como tú. ¿A quién te compararemos, oh Dios? ¿A quién te pareces tú? ¿Con qué te igualaremos? No hay nadie como tú, oh Dios. Los que han decidido confiar en imágenes de madera se han convertido igual que esas imágenes en seres vacíos, oh Dios. El que ha decidido confiar en un Dios vivo es porque tiene vida y vida en abundancia. Bendito eres, oh Cristo. Padre, ayúdanos, oh Dios, para que al concluir esta oración, Señor, nuestros corazones te exalten de tal manera que tú seas glorificado en todo, Padre. Ayúdanos a cantar con gozo y con alegría, y que nosotros podamos echar sobre de ti todas nuestras ansiedades, que podamos venir ante ti cada día, Señor, con todas esas preocupaciones que nos agobian, Padre, y descansar solamente en Jesucristo. En Él tenemos todo lo que necesitamos, oh Dios. Tú nos guardas por siempre. En Jesucristo está nuestro depósito. A Él sea la gloria por siempre. Adoremos a Dios con todo nuestro corazón, mis hermanos.